Bueno chicos, vamos a continuar con nuestra clase de sociales. El día de hoy vamos a trabajar las organizaciones que protegen nuestros derechos. Los derechos humanos, como ya lo vimos, están diseñados para evitar el ejercicio de la violencia, es decir, para que las personas no sean vulneradas. Las organizaciones sociales, en este sentido, buscan proteger por completo a las personas que tienen aún más probabilidades de ser vulneradas por condiciones de raza, etnia, género, edad o cualquier otro aspecto del cual puedan ser víctimas de estigmatización. ¿Listo? Como ya sabemos, en todos los países hay vulneración a los derechos humanos, ¿cierto? Se vulneran los derechos muchas veces a las personas por ser humildes, por ser de bajos recursos, por ser de colores, por ser de color, por ser de diferente etnia, diferente raza, ¿cierto, chicos? Entonces, para eso se organizan y se estructuran las organizaciones que protegen estos derechos, que son las organizaciones sociales. ¿Qué son las organizaciones sociales? Son entidades que ayudan a mejorar el funcionamiento de la sociedad, haciendo énfasis en las falencias que tienen los estados en cuanto a la protección de derechos humanos y la construcción de una vida digna. Estas organizaciones se conforman generalmente alrededor de un objetivo muy puntual. Por ejemplo, una organización social de mujeres que vela por la igualdad de género o una organización de padres de familia que busca la protección de los derechos de sus hijos. Recientemente, las organizaciones sociales del mundo se han dedicado a la defensa y promoción de derechos colectivos que busquen la garantía de una vida digna en todos sus ámbitos y no solo de la simple existencia del individuo. Es decir, que ya no solo se trata del derecho a la vida, sino el derecho a vivir dignamente, que tiene toda la sociedad. Esto implica, por ejemplo, contar con el derecho a que todos respiremos aire limpio y bebamos agua potable y no contaminada. Ya vimos lo que son las organizaciones sociales en Colombia y la forma común en que se organizan. Vamos a ver a continuación las organizaciones sociales que han conformado a partir de rasgos culturales en común, así como las organizaciones sociales cuya creación fomentan el propio gobierno de la República, sean gubernamentales o no. También en estas tenemos las organizaciones indígenas. Existen grupos étnicos que son una minoría entre las sociedades modernas, como por ejemplo los pueblos indígenas. Desde la década del 70, este sector se ha venido reorganizando institucionalmente para poder autogobernarse. Su fin es poder encontrar estrategias que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos, además de hacer cumplir a aquellos que poseen por derecho ancestral, es decir, por haber vivido históricamente en un determinado territorio, por mantener ciertas tradiciones culturales, políticas y económicas que los reconocen como pueblos indígenas. En Colombia, los territorios donde estos grupos sociales tienen más acción política se encuentran en el suroccidente del país, en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, el sur del Tolima y en el sur del Chocó. Algunas organizaciones indígenas más antiguas en nuestro país datan de 1960 y funcionan como legado de las organizaciones campesinas. Allí tenemos el CRIT, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Unidad, Tierra y Cultura. El Consejo Regional Indígena del Cauca nace en 1971 en Toribío con el objetivo de defender los resguardos indígenas y los territorios ancestrales. También está la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia nace en 1982, en Bogotá con el armado del primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, con más de 2.500 testigos de diferentes pueblos indígenas del país. Su plataforma de lucha establecida desde entonces ha girado en torno a 4 ejes: la posesión de la tierra, autonomía para los pueblos indígenas, preservación de la cultura y unidad. Está la OPIAC, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana es una organización indígena amazónica integrada por diferentes pueblos ubicados en los 6 departamentos que conforman la región amazónica. Sus objetivos son la promoción del desarrollo propio, el respaldo de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los pueblos que allí habitan.
Hay un personaje muy importante que hizo parte de estas organizaciones indígenas hace muchísimo tiempo y dejó un legado muy importante, que fue el señor Manuel Quintín Lame. Este fue un líder indígena caucano que luchó por la recuperación y resignificación de la tierra y la identidad de su pueblo Nasa. Dentro de sus principales demandas y reflexiones estaban la lucha contra el territorio, la protección de los resguardos indígenas y la defensa del autogobierno indígena. También entre estas organizaciones sociales encontramos las organizaciones RUN. ¿Quiénes son los RUN? Los RUN son una población étnica diferente diferenciada en la Constitución Política de Colombia. Este pueblo proviene del norte de la India y su origen se remonta a más de 1000 años atrás. En lengua romaní, la palabra RUN significa hombre gitano. Llegaron a Colombia aparentemente de diferentes zonas de Europa. Sus principales actividades productivas son el comercio y el trabajo artesanal e industrial con metal en talleres propios. Los RUN se asientan en casas propias o arrendadas, pero este fenómeno es bastante nuevo, pues antes solían viajar constantemente por Colombia y los países vecinos como Venezuela o Ecuador. ¿Cuáles son las organizaciones sociales que pertenecen al RUN? Este grupo étnico no ha configurado una gran cantidad de organizaciones sociales que lo representen. ProRUN, Proceso Organizativo RUN de Colombia, es la única asociación que ha logrado tener reconocimiento y capacidad de acción política frente al Estado colombiano. Algunos de los objetivos de ProRUN son promover el fortalecimiento de programas de educación étnica y el fortalecimiento de la lengua RUN. El CNOA, que es la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, está conformada por un grupo de organizaciones afrodescendientes a nivel nacional que se organizan en el año 2002 para articular sus procesos y luchas dentro de un contexto nacional. Entonces tenemos allí las organizaciones afrodescendientes. Las organizaciones afrodescendientes o de población negra también han sido protagonistas en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Las regiones donde más encontramos estas organizaciones sociales son el Pacífico colombiano, los departamentos del Chocó, Nariño y Cauca, y la región Caribe, en el Atlántico, en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Sus principales demandas giran en torno a la igualdad sin distinción en el color de la piel, así como también al reclamo por el acceso equitativo a los servicios públicos indispensables como la educación y la salud. Muchas veces estos servicios son denegados por el simple hecho de ser diferentes físicamente. Recientemente estos grupos también han trabajado para obtener una mayor representación, voz y voto en el poder legislativo, tratando de inferir en la creación de leyes que los defiendan de dicha discriminación racial, todavía hoy vigente en Colombia y Centroamérica. Asimismo, dentro de esta categoría podemos agregar a las organizaciones de colectivos raciales, cuya característica principal es la exigencia de representación en las instancias del poder legislativo, así también como en el ejecutivo. Están ubicados sobre todo en la población de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, al norte del país, pero también en las islas de San Andrés y Providencia durante la colonia. En este archipiélago llegaron miles de esclavos provenientes de África. Cuando lograron huir de la esclavitud, construyeron sus poblaciones independientes que sobreviven hoy en día. Vamos a ver algunas de las principales organizaciones. Allí está pues la CNOA, que ya les hablaba, y las organizaciones se relacionan con las RUN también. Entonces tienen consejos comunitarios, que son los consejos más que organizaciones, son una figura jurídica que administra las tierras de propiedad colectiva, promoviendo y defendiendo los derechos de las comunidades y la identidad cultural. Listo, chicos, este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud me la pueden hacer saber. ¿Listo?